cultos y mochos, un programa pa' chismosos. Por el sistema del pueblo lo conducen dos morochos. Esto es Cultos y Mochos, un programa pa' chismosos. Por el sistema del pueblo lo conducen dos morochos. Ahí quedó nuestro amigo músico en vivo para un programa grabado, Gisé Martín, cantautor de la ciudad de Morelia, trovador, juglar del Realito, de Prados Verdes, Granjas del Maestro y colonias aledañas. Saludo al co-conductor y comentarista Raúl Calderón Gordillo, alias artista peripatético contemporáneo. Buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿O noches o tardes? ¿Qué son? Ya es amaneció? Es la hora del Señor Jesucristo a las 3 de la tarde. Las 12 del día. Son las 12 del día. No, ya es una hora, la que usted quiera, la hora que usted nos quiera escuchar es la mejor hora. Ya sea en la madrugada para la gente que tiene insomnio, ya sea a las 5 de la mañana porque al que madruga, este pod escucha. O en la tarde, noche, a la hora de la merienda, del panecito con leche. A la hora del té para que A la hora del té también los que son más ingleses. y bueno, saludamos en los controles a nuestro amigo Arístides González. Muchas gracias. No sería posible este programa sin su patrocinio técnico. Y bueno, sin más preámbulo, también saludamos a nuestra invitada del día de hoy. Ahorita vamos a que nos hable un poco de ella también. Un aplauso, por favor, aquí en la cabina para la doctora Ana Cristina Ramírez. Hola, ¿cómo estás, Ana? Muy bien, muchas gracias. Es para mí un enorme placer estar aquí en este programa. No, pues para nosotros más, porque este programa de Cultos y Mochos primero nació como como tratar de usar el chisme, el rumor y la maledicencia incluso cultural como un tema para poder charlar y llevarlo de chacoteo a tratar más o menos seriamente un tema, ¿no? Partimos en un principio hablando de Ulises Carrión y del chisme como un dispositivo cultural, que él hace toda una investigación sobre eso. Y luego ha mutado a un montón de cosas que ya ni sé. Hemos tenido aquí a funcionarios, de los que funcionan y no. Un programa de queja también. Ha sido un programa de queja, ha venido la gente, oye, yo quiero quejarme de... Por cierto que acabo de ir está bien siempre traerlo aquí al presente y mencionarlo. Acabo de ir al velorio, en paz descanse, Ikaika Tadeshko, o también como se le conoce en su casa como Rubén Campos, murió atropellado ahí en el monumento a Lázaro Cárdenas por no fijarse y una moto se lo llevó. También con esta onda del tráfico y cómo maneja la gente y la imprudencia a veces también del peatón, entonces se conjugó y se murió. Poeta, y estuve ahí en el Panteón Municipal y me encontré ya de regreso con la tumba de un locutor de Radio Ranchito que tenía el famoso programa Micrófono Abierto de Radio Ranchito, y en su tumba, disculpen, se me va el nombre, pero tiene un... ¿Apiel López Rivera? Alpiel Rivera. Pero no era de la XI. Abdiel. Era XI, pero luego pasó a Radio Ranchito, ¿no? Era lo mismo. Siempre fue XI, Micrófono Abierto. Que primero estaba por el Río y Morelos Norte. La ¿Sí? estación XI sí estaba por las vías del tren, por el Pípila. Estaba el río y una cuadra antes está una casa grande que ahorita está abandonada. Enfrente hay unas ferreterías. Ahí estaba la XI, luego se cambió a 20 de noviembre. Órale. Pues bueno, también se ha convertido en eso este programa. En un micrófono abierto. Y hemos tocado algunos temas que luego nos parecen interesantes y de ahí ha saltado a traer algunos a gente más especialista, como es el caso de la doctora Ana Cristina, que yo le propuse un tema
que además me ha llamado mucho la atención. Últimamente se ha puesto de moda, nuevamente, porque estaba recordando varios casos sobre que ahorita lo que nos queremos comentar pues, ¿cuál es el tema de plagio? El plagio, ¿por qué se puso de moda? Bueno, por una ministra, Yasmín Esquivel. El plagio lo encontró un personaje que, además, haciendo mis apuntes para este podcast, me encontré con que también Guillermo Sheridan había señalado otro plagio muy famoso unos años antes del escritor Alatriste, de que él era el encargado de difusión cultural del UNAM y le habían dado el premio Javier Villaurrutia. Fue Guillermo Sheridan, revisó este texto que presentó, Sealtiel Alatriste, en 2012 esto sucedió, y fue todo un rollo, él tuvo que renunciar por plagio. Ahora se viene este caso de la ministra, que al parecer no solo fue en una de sus tesis, sino en 2 de los proyectos de investigación. Y bueno, pues no sé, primero pues plantear qué es el plagio, ¿no? Y quisiéramos preguntarle a alguien que sabe, porque han pasado varios casos también en la universidad, ¿no, doctora? En el de la Facultad de Historia nada más estoy pensando en que él no solo se plagió un texto, sino que es este cuate Rodrigo Núñez Arancibia. Creo que fue en el 2015 en la Facultad de Historia. El libro, no sé, era un libro colectivo, ni siquiera era un libro de una sola persona, era un libro de varias personas, y se plagió este libro que se llamaba Religion in New Spain, o Religión en Nueva España, ¿no? Y esto es un caso de la Universidad Michoacana. Y así, no quiero mencionar más porque en la literatura hay muchos casos de plagio. Pero, ¿qué es el plagio? ¿Qué puede entender la gente que nos escucha como plagio para diferenciarlo? Pues es un tema que a mí me ha involucrado desde hace ya algunos años, unas décadas, probablemente 2007, no me acuerdo cuándo fue un incidente del cual yo doy bien. Es una de las piezas que he escrito que más me enorgullece y de la que más recomiendo la lectura. Se llama El plagio académico, algunas reflexiones y estrategias para su más eficaz combate. Dicho así muy... ¿dónde está esa pieza? ¿Dónde la hayan? Pues en general, si googlean mi nombre, Ana Cristina Ramírez Barreto, les van a salir. Todo lo que escribo está accesible gratuitamente en línea, ya sea en la plataforma ResearchGate o en academia.edu. Y es el capítulo final del libro Bioética, Universidad y Bioética, que también está completamente accesible en línea, y ahí es en donde cuento pues en ese texto cómo me involucré de manera muy comprometida con este tema desde hace muchos años, y me dejé de lado los cursos que eran de mi corazón, por así decirlo, para realizar los cursos que pues nadie de mis compañeros quería dar, los de seminario de investigación, los de taller de investigación, en donde pues hay que estar leyendo a estudiantes leyendo a estudiantes y comentando lo que hacen. Bueno, entonces, puesto muy, muy sencillo, plagiar es robar. Plagiar es robar aquí y en donde sea. O sea, el plagio es sinónimo de robo. El plagio académico se refiere a robarte ideas, expresiones, gráficas, datos, imágenes, música, sonidos, que no te corresponden y te los adjudicas como si fueran tuyos. Pero esto tiene no es algo en blanco o en negro totalmente. Esta idea de llevarse lo que no es tuyo, claro, no es algo que ocurra así sí, se lo llevé. Hay muchos matices de cómo ocurre eso. A veces pues, se te va pegado en el trasero si te sentaste sobre eso, ¿no? Esa es la diferenciación que era importante hacer, porque todavía hay toda una, digamos, derivaciones. Pienso hay fenómenos, creo que técnicamente se llama la criptonesia. Tenemos lecturas todos. Y en algún punto tú estás escribiendo y estás presionado, porque ese es el tema también.
Acuerdo cuando el plagio de la Facultad de Historia fue nacional, creo que hasta en Aristegui se comentó, y hubo un artículo de Letras Libres que muy bueno sobre la presión que hacían los institutos de investigación sobre los investigadores, pues no les daban chance, a qué horas tenían que ir a comisiones, dar clases según investigar, y tenían que publicar tanto número. Entonces, en algún punto, no se justifica, pero plagiaban porque bajo presión, ¿no? Digámoslo. Y luego está la otra de la onda de la paráfrasis, porque está este fenómeno de la criptonesia. Tú agarras y dices, esto era mío, y sin saber lo haces, inconscientemente. Y puede pasar, por eso es bueno que alguien más lean lo que uno hace, y o sea, comentar los textos, dejarlos enfriar, regresar a ellos, todo un proceso. Pero está también la paráfrasis, por ejemplo. Uno parafrasea y tienes una opción sí, todos tenemos influencia de todo, ¿no? Es otro tema también diferenciar eso. No podemos eliminar nuestras influencias de todo lo que hacemos en la música, en las ideas, en todo, en la poesía. Pero eso es una cosa, agarrar una frase, una expresión, una base de datos, incluso una bibliografía, decir que es tuya, adjudicarte. O sea, eso ya hay una mala fe, pues, en el plagio, ¿no? Aunque hay que tener esos matices de lo que pasa. ¿Cómo ves, Cordelia? Pues como dice la doctora, es que no es blanco y negro, ¿no? Sino hay una escala ahí de grises, y a veces los grises son más grises que el propio blanco y negro, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una serie de situaciones que rodean, cuando ahora también hay procesos, ¿no? O sea, estás estudiando o eres ya una persona consagrada y te robas un texto. O sea, sí hay una serie de matices y condiciones y contextualidades que justo lo hace complicado, pero creo que también parte de una cuestión, pues, ética, de formación de la persona y también de hacia dónde quiere ir intencionado, ¿no? Porque creo que también juega eso, ¿no? Digo, no es lo mismo un chavo que está estudiando, que observa, que lee, que quiere copiar algo que le encantó, o sea, una frase, un párrafo que le gustó, que le significa, que lo pone, que por error no lo entrecomilla, que no lo menciona, no sé. O sea, lo menciona, pero no dice el autor. Sí, pero ¿no? que al final de cuentas no va más allá el daño de él resignificarse a través de eso y ponerlo en su tesis o en su documento de investigación. Pero sí hay otros casos que sí realmente, pues, tienen el dolo, ¿no? Entonces, les dan un grado, es complejo, ¿no? Les dan un grado, por ejemplo, ¿no? O obtienen un premio, como en el caso de La Triste, o simplemente es personas que, pensemos, en literatura parece que no hace daño, ¿no? Pero ¿qué pasa es cuando llevamos eso a un médico? O porque sí hace daño, pues, es decir, pero en otro sentido, pero gente que obtiene un grado de ingeniero, arquitecto, va a construir una casa, se plagió una tesis, y vamos a tener a un arquitecto fake, a un arquitecto patito. Pero viene algo, regresémonos a algo que dijiste, Ana, y sobre esto a mí me parece muy interesante. Es que, ¿quién está leyendo a los estudiantes desde que son estudiantes, no? Exacto. ¿Y qué pasa ahí? Esa es la raíz del problema, es básicamente un mal sistema de concepción de la educación y de la formación, y de qué hace alguien cuando dice que está enseñando a alguien que dice que está aprendiendo. En la educación básica se está cultivando el plagio de manera sistemática como lo único que pueden hacer. Es decir, buscar en internet la información, copiar y pegar y ponerle su nombre, y así están los profesores siendo complacientes con lo que los estudiantes entregan como plagio, como trabajo final, y pasando, y cuando se enteran, lo terrible es que se enteran de manera punitiva, es decir, para hacer Sí. no formativa, ¿no? No se enteran porque ya les toca una sanción o tienen un problema tremendo. Se enteran de que lo que venían haciendo de Está manera mal. consuetudinaria era plagio. Era plagio. Y el profesor, el que tuvieron en esta formación, no les advirtió acerca de eso. Para mí, de lo que hemos dicho, que hay aquí una enorme cantidad de cosas formidables, en torno al caso de Rodrigo Núñez Arancibia, que durante 11 años, Sí, 2007 11 años, fue un impostor poniendo su nombre en trabajos que él no había hecho,
o sea, es un problema de subjetivación terrible el que alguien pueda existir con esa carga, con esa presión. Es un caso que para mí debe siempre ser recordado, reflexionado y también admirado por la resolución que él le dio. Mucho recomiendo, incluso más que ese texto de Letras Libres, la entrevista que le hicieron 2 periodistas chilenas, Opaso y Zunino son sus apellidos, a él. Tú generalmente, en los casos de plagio, tienes a quien comete el plagio aventando el asunto por encima de sus hombros y diciendo como la ministra Esquivel, ¿y ahora qué se van a inventar? ¿No? O sea, metiéndose todavía más hondo en una espiral de impostura, de mentira, de fraude. Sí, difícilmente alguien acepta que digan, sí plagié, lo hice. Pues Núñez Arancibia lo reconoció. Voy a ver eso. Cuando se supo pescado, y de manera indudable eran plagios lo que él había hecho durante años, buscó a las personas a quienes ofendió, que hay víctimas directas, ¿no? Claro. A quien, cuando esto va desde luego desde la gama de no sé qué estoy haciendo, que es muy común, me lo estoy robando y con esto voy a obtener la plaza que me va a dar para vivir. O sea, es dolo, es previsión, es toda esta infraestructura mental del mal, ¿no? El autor intelectual, ahora sí que tenemos aquí un autor intelectual, ¿no? Entonces, cuando Núñez Arancibia enfrenta el tren de la locura en el que se subió, ya topó en ese paredón y tiene que reconocerlo. Busca a las víctimas primarias y les muestra su arrepentimiento, conciencia del daño que hizo al robar ese trabajo y la disposición para que le indiquen que eso es fundamental. ¿Qué necesitan las víctimas? Siempre nuestros sistemas de lo que llaman justicia hace a las víctimas un lado y pone al Estado. Yo me meto por ti. Y se olvida el Estado inmediatamente. Sí, ¿no? termina siendo el Estado una especie de héroe, pero nunca resarciendo el daño. Eso es espantoso. La víctima, ¿qué tiene que decir? Y él sí tuvo esa conciencia de buscar a las víctimas y decir, pues qué cosa tan terrible hice, qué necesitas que yo ande o haga, o que me lo explique ante quién, en fin, todo eso, porque para las víctimas y otras formas, incluso bien intencionadas, ya les chismearé. Sí, unas formas bien intencionadas traen un daño terrible a las víctimas de esto, ¿no? Entonces, les recomiendo la lectura del texto de Opaso y Zunino, está en línea gratuitamente, también está referido en mi trabajo. Y la otra cosa que quisiera destacar de esto, y espero que luego no se me olviden los chismes que estoy apuntando que voy a contar, pero el momento crucial, el momento en el que alguien decide qué va a hacer, ese momento que yo he dicho, en 1986, Yasmín Esquivel tomó una decisión que fue crucial y que no deberíamos poner, digamos, toda la carga de la culpabilización y demás, sino entender bajo qué condiciones un niño, un jovencito, alguien que no ha tenido estas pláticas con un tutor, por favor, usen la tutoría para eso, por favor, que no ha tenido estas pláticas con un tutor académico, una tutora académica, y qué decisiones duras has tenido que tomar en tu vida, ¿no? Cuando alguien dice, como el caso que a mí me llevó a tomar este asunto como un asunto fundamental, dice, me piden que para hacer tesis tengo que llegar a la página 80, ¿no? Entonces, pues agarro las 13 páginas que me faltan y las meto.
Sí. ¿no? O sea, no era todo el trabajo plagiado. Como ha dicho el abogado de la ministra Esquivel, plagio es todo el trabajo. No, señor. No. Puede ser ahí De una un línea, tasajeadero. 2 líneas es plagio, ¿no? De hecho, plagio es toda vez que fracasas y tú tienes la responsabilidad, toda vez que tú fracasas en dejarle en claro a quien te lee o te escucha, quién dice qué y tú qué dices. Sí, es que estoy pensando en un símil, a lo mejor una analogía, pero si estamos hablando de robo, si tú te robas en una tienda un dulce o te robas la caja, estás haciendo un robo, o sea, no vas a decir porque te robas unos chetos o lo que sea, una coca, estás robando, estás afectando a alguien, ¿no? Porque alguien invirtió en eso, lo pagó y hay una transacción, tú debes de esforzarte a tener el dinero, pagar lo que te dan. En este rollo intelectual, incluso creativo también, porque ahí también hay otra onda que luego no se dice mucho, pero hay casos al mismo Miguel de Cervantes han hecho investigaciones de si plagió el Quijote de la Mancha, ¿no? Desde allá estamos hablando No, desde siempre. desde que existe la humanidad hay plagio, ¿no? Claro, Sí. desde que alguien puede agarrar la función de, ay, qué bonito te quedó, pues yo lo digo No, y mejor. ahora es todo un tema también con las redes sociales, porque uno tiene incluso en eso, en los posts de Facebook o Twitter, hay un montón de que no se cita la fuente, se copia y se copia y pega y lo hace pasar como de alguien para tener O que todo lo dijo Gandhi, ¿no? Sí, todo Gandhi dijo tal cosa. ¿No? El de Gandhi. Pero nos regresamos otra vez, es por pues sí, la falta de conocimiento de cómo se cita, cómo se parafrasea, cómo no es un buen método copiar, porque yo recuerdo que había maestros que sí, hasta la secundaria, había que copiar, tenías un libro de texto y copiabas a la libreta y esa era la entrega de trabajo, que claro que eso fue lo mínimo de maestros que yo tuve, porque la verdad la mayoría sí te ponían a trabajar, a crear a ti, y a muchos maestros a mí desde chiquito me enseñaron que no, está mal copiar. Incluso esto que se hacía de que te pasaban la tarea. Porque desde ahí empieza también, ¿no? Déjame copiar tu tarea, pásame el examen. Y tú vas creciendo y te dice, me acuerdo que cuando salió el internet, que yo estaba entrando a la secundaria, que ya estaba más, no que salió el internet, ya estaba de antes, pero que ya usábamos más internet en primero de secundaria, los maestros nos mandaban a copiar y pegar artículos e imprimirlos y así los presentábamos, es lo que tenemos que hacer. Luego yo nunca le entendía esa forma, ¿no? Y ya como yo leía textos, me daba cuenta de lo que significaba escribir, porque empezaba a intentar escribir y pues eso cuesta trabajo escribir una idea propia, un poema, un ensayo, una crónica, cuesta, por supuesto, todo cuesta trabajo, pero cuando uno lo hace por su cuenta propia, se siente satisfecho. Ahora, el remordimiento del que plagia, ¿no? Porque hay... ¿Tendrá remordimiento? Porque, bueno, ahí viene lo que está diciendo. O sea, porque también... Es que el caso de este... Núñez sí, es que es muy interesante porque a eso quiero ir. Yo no sabía esto que nos está diciendo la doctora Ana Cristina, pero voy a ir corriendo, bueno, después de grabar, porque tengo grabación, después de esto, grabación. Consultar. Pero voy a leer esta entrevista porque es algo que a mí me llama la atención, porque claro, es de humano cerrar y luego le pusieron, pero es perverso caer en el error una y otra vez, pero es también muy humano aceptar el error y decir, sí, la regué y pedirle disculpas a la víctima. A lo mejor le hiciste un daño, que lo expusiste, también le coartaste todo el rollo que tenía para desarrollarse intelectualmente, porque pues sí, queda señalado quien plagia, pero de quien se robaron las ideas, ¿qué pasa con él? O sea, ¿qué esa persona en dónde queda, no? No, es que es un sufrimiento terrible, porque te han ninguneado. Y lo que yo he visto es que plagian más varones a mujeres. O sea, varios de los plagios que el mismo Sheridan ha mostrado y también otros casos, muestran que está esta idea como de, pues fácil me llevó lo bonito que le quedó, las ideas que tuvo,
Está también este otro gran literato español, el de la Catedral del Mar, y no sé, también es otro plagiario. Puta. Sí, lo siento. No. Es que yo así como de... No. Así como se le desmoronó El su castillo, así. No, porque no, yo no lo leo. Me refiero a que Uta, porque en literatura, estamos hablando, como nos centramos ahorita más en este lado académico, pero en literatura estoy pensando, hay un escritor que a mí me encanta y luego empecé a ver más sobre él y las noticias de los 70, si él se suicidó, que no pudo aceptar, porque además era una figura social. Estoy hablando de Jerzy Kosinski, autor del Pájaro Pintado, de En el Jardín, que incluso llevaron al cine. Era amigo de Donald Trump, de todas las estrellas. Él había llegado de Europa del Este y de repente se descubrió que había 2 de sus novelas estaban totalmente plagiadas, ¿no? O sea, se las había plagiado a un escritor menor, nomás agarró y puso su nombre. Y cuando se hace el escándalo, pues es un caso temprano de cancelación, así le cerraron todas las puertas. Él no pudo con esto y se suicidó en Nueva York. Entonces, también es importante para quien plagia aceptarlo y llevar un proceso, porque también es un proceso de cambiarte la cinta. Pues, de ¿no? sanar, sí. Bueno, luego estoy soltando ideas y no las cierro. Espero. La digresión es sí, la pero posibilidad de la prosa. yo decía que esto de reconocer el daño hecho es muy importante. Reconocerlo en todas las dimensiones, porque ocurre en muchas dimensiones, y lamentablemente nuestro presidente en su mañanera del 23 de diciembre hizo un terrible daño a la educación con esto de que lo que haya hecho Esquivel cuando era joven es infinitamente menos dañino que lo que hace Guillermo Sheridan. Infinitamente, ese adjetivo, ¿cómo puedes sacarlo como si fuera cualquier cosa? Y luego también cierra esa mañanera con quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Hablando del plagio en educación, en la forma, ¿cómo puedes tronar así en la línea de flotación al proyecto educativo? Ahora, que eso... Se trata de formar a la gente de cara a ellos. Ahora, eso habla también de algo claro, que mucho de esa gente que está en el poder, incluido el presidente, no sé, pero ahora pone en duda esa frase porque... Mucha de esa gente que llega y que luego tiene doctorados y maestrías, si uno se pone, si hiciera una limpia, una revisión a fondo de los funcionarios, de los que tienen ahora tesis y todo, se encontraría en muchos cientos y cientos de casos, o de que incluso compran sus tesis, le pagan a gente, yo lo sé, de cierto, lo sé porque lo sé, de que hay todo un mercado. La corrupción. De ghostwriters también, o de banda de que no solo para hacer discursos, sino para le encargan a alguien, hazme mi tesis, mi investigación y mi tesis de maestría y doctorado. Aquel recibe el título solo porque lo necesita para tener un puesto, no porque vaya a ejercer nunca, necesita que le digan doctor, entonces paga, y él nunca estudió nada. Eso también... La justificación de Peña Nieto. Quien me tecleó la tesis no supo dónde iban. ¿Quién me tecleó a eso? No iban dónde iban las comillas. ¿Cómo ahí es está, posible? ahí está, es que sí, pero es posible, o sea, si llega un presidente como AMLO a defenderlo, porque está haciendo la defensa del plagio, pues eso quiere decir para mí que estamos parados en un sistema y que está mal, pero estamos en un sistema en donde el plagio no es la excepción, sino la regla, ¿no? Al parecer. Pero mira, yo creo que es un tema muy profundo, porque digo, si claro se habla de una cuestión presidencial o de una opinión en una mañanera, y se habla desde la formación que hemos tenido en un nivel educativo básico, pues es que también tiene que ver con una idiosincrasia, perdón, pues digamos que otra vez don Octavio Paz con su laberinto de la soledad. O sea, al final de cuentas, los mexicanos tenemos ciertas formas de ser, de trabajar, que hemos luchado durante años para ir forjando algunas cosas, pero otras se siguen quedando ahí y están vivas y más que vivas todos los días salen a flote, ¿no? O sea, el hecho de tener este rollo de la meritocracia también, o sea, este rollo de decir, no, es que yo tengo tantos grados, entonces me merezco esto, no. O sea, ¿cómo medir como todo este tipo de consecuencias y situaciones, ¿no? Y ponerlos en telas, no de juicio, pero sí a lo mejor de transparencia, pues para que esto sea como más equilibrado y se pueda tener. Yo me acuerdo que una de las cosas que hizo Vicente Fox fue que hizo servicio profesional de carrera a los funcionarios. O sea, todo aquel cuate que no justificara su perfil, sus estudios,
lo que había hecho o el área donde tenía que ejercer profesionalmente, no podía estar en ese cargo. Pero funcionó. Pero bueno, sí, pero a lo que voy es, ¿cuántos filtros o cuántas cosas necesitamos para en realidad ser como pues personas con cierta ética o con cierta, no sé, Yo más que de la idiosincrasia, honestidad, digámoslo yo veo así, que ¿no? es como del sistema operativo que justo contra eso se está luchando, o es la cuarta transformación quiere luchar contra la corrupción, pero no ha sido la cuarta transformación. Una pequeña parte de la población, si quieres, ha luchado contra esa forma operativa de plagiar, o incluso los funcionarios, tú mismo, aquí lo hemos comentado, agarran proyectos de cultura o de lo que quieras de salud, ni lo revisan, los agarran de otros municipios, de otros estados y los ponen aquí porque no hacen una investigación y les piden, no sé, el gobernador le pide a su secretario de cultura, por decir, no estoy diciendo que así pase, oye, preséntame un plan de cultura y agarran y plagian también las investigaciones que están aplicadas, Los las que sí proyectos. se hicieron para lugares determinados, entonces todo empieza a salir mal, porque también eso se hace, es muy recurrente, que los funcionarios plagian todo lo que tiene, o sea, incluso hasta los discursos, cabrón, ni siquiera son sus propias palabras, porque ya es operativo, así funciona. O publican libros con su nombre que ellos no escribieron, ¿no? También eso pasa mucho. Entonces, Yo diría aquí en este caso que sí tenemos particularidades o peculiaridades relacionadas con lo que ha sido la educación en México, el sistema educativo profesional, o sea, las licenciaturas y los posgrados en México. Tienen una historia diferente de la de otros países, pero en general es un problema del plagio académico global. Hubo un secretario de guerra de Alemania que tuvo que renunciar porque se descubrió por las herramientas tecnológicas que ahora hay, que su tesis de doctorado de 30 años atrás había sido un plagio. Y pues obviamente, yo creo que no es la meritocracia lo que está mal, porque la alternativa a la meritocracia es la aristocracia o la santocracia o algo peor, ¿no? la meritocracia no está La mal. meritocracia está bien, pero que sean méritos acordados bajo un esquema de transparencia y auditabilidad. Claro. Si a alguien le dicen, el mérito se va a llamar antigüedad, bueno, pues es un gran mérito seguir vivo, ¿no? y lo puedes demostrar con tu acta de nacimiento y ahí está la meritografía. Pero todos estos sistemas, y algo que me preocupa mucho es que la solución a estos problemas que tienen que ver con la formación ética está haciendo más policía, más aparatos, necesitamos el software que detecta coincidencias. No, lo que necesitabas es drenar de presiones y de articulaciones para quedarte con la nuda realidad de que hay un ser vivo humano frente a ti diciendo que sabe y que investigó algo, y tú eso lo vas a apreciar, sea mucho o sea poco, y le vas a tener ese mérito, porque ese ser humano tiene algo, tiene vida, unos recuerdos, memoria que deben ser valorados, y a los estudiantes en el nivel formativo básico y medio superior les estamos diciendo que no queremos ver su vida, que queremos que nos copien y peguen de por todos lados, pero lo que ellos han vivido, lo que ellas viven, no nos importa, y eso está profundamente mal. Pero regreso a la idea que no he acabado, del momento crucial en el que un jovencito, jovencita o alguien bajo ciertas presiones de si logro esto, voy a tener esto, pero no tengo tiempo, pero mi abuela está enferma, pero tengo que trabajar. Todo eso que se convierte en el ecosistema de las decisiones humanas, que en determinado momento pueden ser, pues le pongo mi nombre a esto o algo, es lo que hay que revisar para que allí haya acompañamiento. Este programa, lo que estamos haciendo, está en la línea correcta, hay que hablarlo. Tutores, tutoras, háblenlo con sus estudiantes, padres, háblenlo con sus hijos, hermanos, háblenlo con sus hermanos, todo el mundo que hable. ¿Cómo te sientes con respecto a lo que estás haciendo? ¿Presionado, nervioso, angustiado? ¿Tienes la confianza de que te
te piden algo que sabes hacer, o te estás angustiando porque te piden algo que no tienes la más remota idea de que te piden hacer. Eso es claro, o sea, como a veces también hay que ser sinceros con uno mismo, ¿no? O sea, A veces. no, pues digo, a veces podemos comenzar, o cambio la frase, podemos comenzar por ser sinceros con nosotros mismos, porque es que es bien profundo, Ana Cristina, porque entonces le damos giramos la cinta hacia atrás, porque me gusta mucho como lo está diciendo, giramos la cinta hacia atrás y decir, bueno, a ver, ¿qué ha pasado con esta idea de que todos debemos estudiar? Porque estamos en una onda de un progreso que no se ha preguntado hacia dónde vamos, ¿no? Todos tenemos que tener carreras, maestrías, doctorados, postdoctorados, porque ahora también hay una sobrecalificación en todos los empleos, yo lo veo, ¿no? Entonces, a lo mejor desde un principio podríamos hacer algo de qué me gusta realmente. Estoy bien en derecho, estoy bien en filosofía, y qué tal si a lo mejor me iba bien cocinando como yo siempre lo quise hacer, ¿no? Y ahí puedes incluso ganar más dinero que creyendo que vas a hacer, que tu vida es la investigación. Y hay gente que llega, así se la pasa, a lo mejor haciendo también sin plagiar, pero llega muy, muy dañada de su cabecita, ¿no? Y con problemas del estómago, con gastritis tremendas, Pero fíjate qué interesante lo que dijo Ana, o sea, el rollo es que cuando estás en un proceso donde se cruza lo académico, lo educativo, con la experiencia, o sea, con lo vivido, con lo que estás viviendo. O sea, ¿en qué momento se hace ese cruce que en el cual se tiene que retomar ese acercamiento, ese hablar, ese saber, ese compartir, ese conocer con los demás, con tutores, familia, amigos, etcétera, donde se nota o se siente que tú estás preocupado por eso, que te interesa ese tema, porque, que lo quieres saber, claro, que quieres llegar a algo que estás buscando y que al final de cuentas eso se refleja en tu interior, que es algo que tú tienes esa necesidad de, ¿no? Y no es todo lo contrario, decir, bueno, es que necesito aquel grado académico y entonces tengo que juntar 80, 90 cuartillas. Me faltan y 13. Tengo 70. Uy, ¿de sí, dónde la saco, no? Entonces ya totalmente se rompe lo que tú realmente estabas tratando de buscar, de hacer, de indagar, de saber. Así sean 3 cuartillas, a 100, pero es algo tuyo. Lo disfrutaste, lo sabes, lo vives, ¿no? A que se convierta pues un tema de un tema de plagio, ¿no? El abandono, o sea que a mí cómo me caen bien las personas que en algún momento no le tienen miedo al fracaso y que dicen, ¿sabes qué? No pude con esto, aquí la dejo, porque siento que si paso de esto me voy a dañar a mí o voy a dañar a alguien más. En todo de la vida, no estoy hablando solo en el orden de la investigación en general. Fracasar también es un arte, hay un arte en fracasar. Y no nos han enseñado eso siempre en la escuela, pues justamente en la escuela y en la familia también, en algunas familias, nos dicen que no hay que rendirse, hay que llegar hasta el final. Y bueno, no, a veces yo he abandonado cosas, digo, no puedo con esto, no puedo, ¿sabes qué? No puedo, no estoy hecho para eso y me retiro. Muchas gracias, buenas tardes, hasta luego. Pero por no hacer eso, por persistir y porque también no hay un tema de salud mental, de diálogo, no solo no nos leen en el rollo académico los maestros, sino no lo leen nuestros mismos compañeros, no tenemos la confianza con nuestros padres, decir, mire, tengo este ensayo desde la prepa y voy a hablar sobre, no sé, sobre mi familia. Porque tú preguntabas en qué momento se junta, y yo preguntaría en qué momento se separa la vida académica de la vida de uno, porque hacia dónde estamos dirigiéndonos con nuestra educación. No se supone que somos integrales, que estamos constituidos por todo. ¿En qué momento decimos, no, incluso podríamos ver la separación de la persona al escribir, ¿no? Escribimos, no escribas en primera persona, te advierten, ¿no? Digo, güey, pues entonces, ¿quién está escribiendo? La pluma. Mira, oiga, vamos a cerrar el podcast, pero vamos a hacer la por favor. Sí, claro. Porque regreso en la memoria 20 años atrás al momento en el que yo me vi en esta situación con mi tesis de doctorado, no de tomar ideas de otros, sino el trabajo de otros que no, o sea, corriendo por los archivos o estando en los archivos te encuentras con gente muy solidaria, historiadoras, en este caso Cecilia Bautista y Juanita Martínez Villa,
y me facilitaron sus notas de ellas historiadoras del tema que yo estaba investigando, ¿no? Entonces, eso fue para mí algo muy importante y yo no había hablado con mi tutora al respecto, ni es un asunto pues, como de muchas cosas que no hablas con tus profesores o con medio mundo. ¿Cómo puedo integrar esto? ¿Cómo puedo decir que esto lo hizo? Yo no tomé estas notas que estoy encontrando. Entonces, yo en ese momento pues se me hizo una solución técnica muy sencilla, poner en nota a pie de página información tomada de la ficha de Juanita Martínez Villa, ¿no? Claro. Pero nunca me había topado con alguien que, o sea, en los trabajos que había leído, que no eran muchos hasta entonces, no me había topado con alguna solución a esto. Cuando alguien te facilita el trabajo que ha hecho y tú le reconoces su mérito y lo reconoces por escrito, en el lugar en donde estás usándolo, no hasta el final, ¿no? No hasta el final o no en el principio de así que van en general pues a quien te da la vida, ¿no? Sí, ¿no? Sí, a la madre o a quien te aguanta mientras haces la tesis, ¿no? El marido, los hijos, etcétera, ¿no? Sino en el lugar puntual donde dices, esta información la tengo gracias a que alguien fue al archivo, la sacó y generosamente me la compartió. No, o sea, está en el archivo y demás. O sea, piensen en el plagio no como una gran tecnología, sino como han señalado ustedes, un deber para contigo, sí, de sentir dónde estás parado, de quién estás nutriéndote, que alcances a ver. Hay muchos que no alcanzas a ver, ni modo, pues, pero de quien alcanzas a ver y agradecerlo, reconocerlo, y con eso realmente se respira mejor. Pero yo estuve así a un tris de decir, pues si no, o sea, es información de archivo, ¿qué tengo yo que decir que yo la saqué o que yo no la saqué? Pero sí, es importante incluso a ese nivel. Y ya no alcanzamos a que les cuente el otro chisme. No, pero vamos a invitar a la doctora Ana Cristina, porque yo creo que vamos a hacer 1 y 2, si tiene oportunidad, grabamos el siguiente de Cultos y Mochos, porque yo creo que esto nos da para varios, porque yo también hay varios temas que se quedaron en el tintero, porque hay una onda también en la creación. Ulalume González de León, una poeta de la época de Octavio Paz y todos ellos, hizo un libro que se llamó Plagios, en donde juega con esta idea desde el punto de vista de, bueno, si me van a acusar de plagio porque nada es original, vamos a jugar con eso, pero hay otra posibilidad, digamos, de llevar una romantización del plagio, si quieren, o de vista el plagio desde una forma creativa, que esa es otra forma que también quería tocarlo con ustedes, porque en la literatura está mucho, y que nos lleva a temas como el pastiche, el remake y todo una onda, y las nuevas tecnologías, porque bueno, solo mencioné Facebook y las redes sociales, pero la internet ha posibilitado la onda de que la reproductibilidad de los objetos artísticos, las Walter imágenes. Benjamin. Bueno, sería desde Walter Benjamin, ahí habría también, estaría padre verlo, pero en general la realidad de qué es ahora original, piensa en la música. O sea, ¿qué sonido no se ha plagiado en una rola ahora? Tú escuchas un tema y está lleno de, o se compran, porque ya se compran, no a los que la inventaron, sino a los que son los dueños de los derechos. Y bueno, es todo un tema. Agradecemos mucho a la doctora Ana Cristina, y en el siguiente, ojalá que sí tenga chance, nos aventamos la segunda parte de Cultos y Mochos sobre el plagio, que estuvo buenísimo. No lo que nosotros decimos, porque siempre nomás pura digresión, pero sí lo que dijo ella. Gracias a Arístides en los controles, muchas gracias Arístides, a nuestro amigo Vicente Fox que estuvo está plagiando leyes de servicio público, plagiando la estulticia de todo el mundo, don Vicente. Y vámonos con un tema, Gisé, para despedirnos. Ya con eso nos vamos. Y soy Caliche Caroma, Gisé Martínez la música. Cultos y Mochos por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Coma frutas y verduras y no plagie. Y no coma carne. No coma carne también. Luego vamos a tocar ese tema, Ana Cristina. Del buen Rodrigo. Solo era una representación, solo un acto de teatro.
asimilación, este tiempo y este espacio. Desde que nació, barnizaron sus entrañas, retacaron su cabeza de patrañas, costumbres que como arañas lo envolvieron en su red hecha de mañas. Creció creyendo ser normal, con los botones precisos. Superando al animal, en el cuarto y quinto inciso. Un día tronó y desde arriba él miró el desorden de todo el barullo esférico. Fue entonces que se sintió como un perro en el periférico. Fue entonces que se sintió como perro en el periférico. Confundido y colérico, como perro en el periférico. Confundido y colérico, como perro en el periférico. Periférico, 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 histérico, 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 esférico, 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 perro en el periférico. Solo era una representación, tan solo un acto de teatro. Una simple asimilación de aquel tiempo y este espacio. Solo era una representación, tan solo un acto de teatro.